Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien les habla, su médico de cabecera, Eliezer Páez. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes temas de relevancia importante en nuestra sociedad. El día de hoy tenemos un punto muy importante y no es más que el síndrome febril. El síndrome febril es la causa de motivo de consulta en las emergencias de cualquier institución de salud de un 5 a un 10%. Es una causa bastante importante de consulta, de motivo de consulta. Por eso decidimos hablar un poquito más del síndrome febril, cómo lo podemos atender en la casa, cómo evitar un síndrome convulsivo producto de una elevación de la temperatura. Eso y mucho más el día de hoy por aquí con tu médico de cabecera, Eliezer Páez, en Ciencia y Salud. Para entrar en materia, el concepto de síndrome febril es la elevación de la temperatura por encima de 1 grado centígrado en dependencia del lugar donde usted tome la temperatura. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos 4 zonas fundamentales donde se puede tomar la temperatura corporal, bien sea a nivel bucal, a nivel óptico, a nivel axilar o a nivel rectal. En estas 4 zonas, la temperatura es totalmente diferente. Por ejemplo, a nivel axilar, nosotros manejamos una temperatura aproximada de 36.2 grados centígrados. A nivel oral, nosotros manejamos una temperatura de 36.8. A nivel timpánico o óptico, tenemos una temperatura de 36.8 grados centígrados. Y a nivel rectal, de 37.3 grados centígrados. Ojo, quiero hacer una salvedad muy importante. El horario o la condición circadiana tiene mucho que ver con la elevación de la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir el horario o la situación circadiana? En dependencia del momento del día en que estemos, la temperatura puede variar de 0.5 grados centígrados más o menos. Así que esto debemos de tomarlo en cuenta al momento de tener una toma de temperatura correcta. Voy a aprovechar este espacio para tocar varios punticos fundamentales con respecto a conceptualización. Esto lo digo porque a veces no solamente estoy abarcando una población que no tiene ningún tipo de conocimiento médico, me refiero, no son enfermeras, no son médicos generales, no son ningunos especialistas, sino que a veces me estoy dirigiendo a una población que son solamente pacientes. Ese es mi mayor fuerte, dirigirme a los pacientes. Pero también mis videos son vistos por profesionales de la salud. Y a ellos les voy a decir en este momento que existen conceptos fundamentales que igualmente nuestra población lo debe saber por cultura general, como lo es febrícula. La febrícula es una temperatura comprendida entre el valor medio normal de la temperatura y el punto de inicio de la fiebre. No estamos hablando de una fiebre como tal, sino el inicio de una fiebre. Es el primer registro de temperatura desde el valor normal y el valor donde comienza a ser fiebre. Ese valor que hay entre esos dos rangos se llama febrícula, que se denomina como síndrome febril. Elevación de la temperatura junto a otras manifestaciones clínicas subjetivas. Cuando nosotros hablamos de síndrome febril, decimos que aunado a la fiebre tenemos malestar general, dolor de cabeza, cualquier tipo de mialgia, artralgia, anorexia, o sea, existen otros síntomas aunados a la fiebre. ¿Qué significa la palabra pirógeno? Pirógeno es todo agente causal de la fiebre, bien sea viral, bacteriano, ambiental, cualquier agente que entre en mi organismo y pueda elevar mi temperatura corporal se considera pirógeno. Esto es importante conocerlo como cultura general. Ahora vamos a hablar un poco de la etiología de la fiebre. Para hablar de la etiología de la fiebre, es bueno precisar qué significa la palabra etiología. Etiología es la causa que me desencadena este síndrome febril. Dentro de las causas que desencadena el síndrome febril, el 90% es producto infeccioso. Esto es muy importante manejarlo y conocerlo. Es producto infeccioso. Generalmente, en un 90% cuando hay fiebre, debe haber alguna infección, bien sea viral, bacteriana, micótica o cualquiera de ellas. Así que importante saber que el 90% de las causas de fiebre son infecciosas.
Como enfermedades inflamatorias y autoinmunes, tenemos un segundo rango o sector. Este tipo pueden ser vasculitis, lupus eritematoso, también tenemos la sacroidosis, tiroiditis, o sea, cualquier tipo de proceso inflamatorio me puede producir también una elevación de la temperatura. Algunas neoplasias me pueden producir elevación de la temperatura. Necrosis. ¿Qué significa la palabra necrosis? Muerte celular, tejido muerto en el cuerpo. Esto me puede producir elevación de la temperatura. Pero lo más importante, mis queridos pacientes, amigos, colegas, personal de la salud que atiende a este video, que la etiología más importante que cubre un 90% de la causa de fiebre son infecciosas. Un poco de la clasificación del síndrome febril o de la fiebre. Esta clasificación va en este punto de acuerdo al tiempo de evolución. Es una de las más importantes, porque dependiendo del tiempo de evolución que tenga el paciente en su estado febril, nosotros lo vamos a enmarcar en un cuadro específico. Por ejemplo, fiebre con evolución menor a 48 horas se denomina fiebre breve. O sea, en 48 horas y después cesó la fiebre, eso fue una fiebre breve. Tenemos también una fiebre de corta a aguda, así se denomina. Son fiebres que tienen una duración menos de una semana. Luego tenemos la fiebre de duración intermedia, que son aquellas que pueden durar de 7 a 14 días. Ahora, cuando tenemos un caso de fiebre persistente con más de 2 a 3 semanas, se llama fiebre de larga duración. Tenemos una segunda clasificación, que es la fiebre, la clasificación según el patrón. Según el patrón tenemos una fiebre continua. Es aquella que diariamente el paciente está presentando elevación de la temperatura. Tenemos también la fiebre intermitente. Es aquella donde el paciente tiene un día de fiebre, un día no, un día de fiebre y un día no. La fiebre remitente es aquella que oscila en niveles superiores a 1 grado sin alcanzar cifras normales, con picos elevados y descensos profundos a lo largo del día. La fiebre remitente, para colocarles un ejemplo, es aquella donde el paciente hoy en la mañana presentó 39 grados de temperatura, al mediodía 38, pero en la tarde tenía 36 grados. O sea, es remitente durante el día. La fiebre puede elevarse como puede bajar su temperatura. Recurrente, son periodos asintomáticos intercalados con periodos de fiebre continua que duran de 2 a 5 días. Esto puede suceder varias veces durante un mes. Lo otro es la fiebre ondulante, ascenso progresivo o abrupto de la temperatura que se mantiene elevada con ciertas oscilaciones durante días o semanas. Esto se llama ondulante, son esos picos de fiebre que suben de forma brusca y pueden mantenerse bajando en algunos periodos durante, si es posible, una semana. Vamos a hablar un poquito del cuadro clínico del síndrome febril. Generalmente se acompaña de artralgia, mialgia, dolor de espalda, anorexia, somnolencia. Estos conceptos van a ir apareciendo ahí en su pantalla. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Ok? Luego, el síndrome de febril se va a desglosar en 3 fases fundamentales. La primera fase, llamada elevación de la temperatura. Esta es acompañada de piloerección y vasoconstricción. También puede producir piel fría, hipertensión, taquicardia, todo esto bajo una sobrecarga del sistema cardiovascular. Esto es producto de la misma elevación de la temperatura, como un mecanismo compensatorio para tratar de bajar esos niveles. Lo otro que vamos a tener a continuación en la segunda fase, aparece la fase de la meseta o estabilización con piel caliente y sed. Es donde el paciente ya refleja una elevación de la temperatura a nivel de la piel. Se coloca una piel bastante caliente y el paciente va a referir bastante sed. Y en la tercera fase, llamada también fase de resolución, es cuando ya se le administra algún antipirético al paciente y los niveles de temperatura se comienzan a normalizar.
Vamos con el tratamiento del síndrome febril. El tratamiento del síndrome febril va basado en dependencia de la duración y del foco infeccioso que se presenta en el paciente o la causa de la elevación de la temperatura. Con respecto a la duración tenemos que si es corta, sin gravedad, el tratamiento debe ser antipirético y con tratamiento antibiótico vía oral para especificar y eliminar el foco infeccioso. Cuando tenemos de duración corta con cierta gravedad, el tratamiento es antipirético, pero con una antibiótico-terapia por vía endovenosa, con evolución mayor de 24 horas más o menos para un ingreso dependiendo de la evolución, valga la redundancia, del paciente. Ahora, síndrome febril es largo, sin gravedad, antipirético, con antibiótico vía oral o vía intravenosa, valoramos el ingreso del paciente o no. Pero cuando tenemos síndromes febriles prolongados con una infección grave, es antibiótico específico para el foco por vía endovenosa con ingreso obligatorio del paciente en alguna institución hospitalaria. Esto que quede bien claro. De todas maneras, ahí en las pantallas de su canal Ciencia y Salud aparece el cuadro, porque usted debe tener conciencia de que cuando tenemos presencia de un síndrome febril y que hay algún foco de nivel grave o moderado, este paciente requiere urgentemente tratamiento intrahospitalario, no lo debo manejar en casa. Mientras yo tenga conciencia, todo puede tener solución. Ahora vamos con el tratamiento no farmacológico. Este es muy importante porque es el primer tratamiento que yo debo aplicar al paciente. Antes de aplicar algún antipirético, también debo de conocer los tratamientos no farmacológicos. Por ejemplo, lo que normalmente hacemos en casa, pañitos de agua tibia. Ojo, no son paños de agua fría. Mi querido paciente, se aplican pañitos de agua tibia en el paciente con fiebre. Usted se lo aplica a nivel frontal, a nivel occipital, en epigastrio y en las extremidades. De esa forma, seguro que la temperatura comienza a descender. Posteriormente, después de estas medidas no farmacológicas, puede utilizar algún antipirético. Dentro de los antipiréticos tenemos que el fundamental o uno de los más utilizados es el paracetamol, que puede ser 1 gramo de 6 a 8 horas vía oral o vía intravenosa en el caso de los adultos. En el caso de los niños, recuerde consultar con su pediatra de cabecera. También tenemos que se pueden utilizar como fármacos antipiréticos los AINE, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos pueden ser ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno y también se puede utilizar el metamizol. Estos son de los más importantes antipiréticos que tenemos en el mercado. Para finalizar, vamos con un punto muy importante, o uno de los puntos más importantes de esta videoconferencia, y no es más que el síndrome convulsivo febril. Esta es una convulsión producto de una elevación de la temperatura corporal. Pero ¿en qué tipo de pacientes suele suceder esta convulsión febril? ¿En los adultos, en los jóvenes o en los niños? Pues sí, solamente ocurre en los niños. Se dice, los especialistas, que de 3 meses a 5 años, esa es la edad comprendida para los pacientes más susceptibles y en los que más frecuentemente suele ocurrir una convulsión febril. Fisiopatológicamente no hay una entidad reconocida legalmente, pero se conoce que el cerebro de un niño de entre 3 meses y 5 años es totalmente diferente en varios aspectos con el del adulto. Por ejemplo, hay una mielinización en proceso, hay un consumo de oxígeno mucho menor que en el del adulto. También tenemos que las conexiones dendríticas son mucho menor. Y por último, una migración celular que aún no se ha terminado de concretar. Estos 4 aspectos pueden ser determinantes para ser susceptible a este grupo etario de 3 meses a 5 años como los mayores susceptibles de un síndrome convulsivo febril. Es por ello que debo tener en cuenta la prevención o el control de la temperatura corporal en mis niños. Por encima de 39 grados centígrados
ya se comienza a comprometer a nivel cerebral el posible o la posible causa de un síndrome convulsivo. ¿Qué debo hacer? 1. Mantener un termómetro en mi casa. 2. Cuando sienta que mi niño se está elevando la temperatura, de una vez se la compruebo termométrica. 3. Medidas no farmacológicas de forma inmediata para controlar la temperatura. 4. Una vez que ya la logre controlar de forma no farmacológica, comienzo a atacar de forma farmacológica, como lo vimos aquí con Eliezer, mi médico de cabecera virtual. Y 5, ir al médico de la emergencia si esta temperatura se me hace difícil controlar en casa. Una vez que yo haga estos 5 pasos, probablemente vaya a evitar un síndrome convulsivo en mis niños. Así que ya para finalizar no queda más que agradecerle la atención prestada a este humilde servidor que todas las semanas trata de traer un tema de sumo interés y por supuesto que usted ha presentado su duda allí en la caja de comentarios. Ya usted me dirá qué vamos a compartir la semana que viene por este canal Ciencia y Salud. Muchas gracias, recuerda suscribirte y cualquier cosa aquí con tu médico de cabecera virtual, Eliezer Páez.